Estás girando la llave o pulsando el botón de arranque y el Mazda hace lo de siempre. Menos arrancar. O arranca y se muere a los 2 segundos. O en carretera, de repente, pierde fuerza como si alguien hubiera cerrado un grifo invisible. Y entonces aparece la frase que asusta porque suena cara. No funciona la bomba de gasolina en Mazda CX-30. El problema es que esa frase, muchas veces, describe el síntoma, pero no la causa. Y ahí es donde la gente se deja dinero. Cambian la bomba sin necesidad, o se quedan con la duda porque a veces falla y a veces no. Lo primero que quiero que te lleves es esto. Una bomba de gasolina puede fallar, sí, pero también puede estar perfectamente. Y lo que falla es lo que la alimenta, lo que la manda, o lo que hace que la presión no sea la correcta. Y desde el asiento del conductor, todo se siente igual. El coche no tira, se apaga, no arranca. La diferencia está en las señales pequeñas, en el orden de comprobación y en no casarte con una explicación demasiado pronto. Piensa en el sistema como en una cadena. Tienes energía eléctrica, tienes control electrónico, tienes la bomba como motorcito, tienes el combustible como materia prima y tienes presión y caudal como resultado final. Si algo se rompe en cualquier eslabón, el motor se queda sin lo que necesita. Y el motor, cuando se queda sin combustible o sin presión suficiente, se comporta de formas muy parecidas a cuando se queda sin chispa o sin señal de inmovilizador. Por eso el diagnóstico rápido suele ser el diagnóstico equivocado. Vamos a empezar por lo que puedes notar sin herramientas, porque ahí ya se separan caminos. Si el coche no arranca y además no escuchas nada al dar contacto, mucha gente lo da por sentencia. La bomba murió. Pero el sonido no es una prueba definitiva. Hay bombas que se oyen poco, hay coches que aíslan bien el ruido, y hay situaciones en las que la bomba sí gira, pero no genera presión, por un problema interno o por una obstrucción. Y al revés, puedes oír un zumbido y aún así tener presión insuficiente. El oído ayuda, pero no condena. Ahora, si el coche arranca y se apaga enseguida, eso puede ser falta de presión, pero también puede ser que el sistema de seguridad corte o que haya un fallo de sensor que haga que la centralita no permita mantener el motor. Si se apaga como si le cortaran la corriente, seco, sin amagos, suele apuntar más a un corte eléctrico o de control. Si se apaga con tirones, como si se quedara sin comida, suele apuntar más a combustible o presión. No es una ley, pero orienta. Si el fallo aparece sobre todo al exigir potencia, por ejemplo, al adelantar o subiendo una cuesta, y notas tirones o falta de respuesta, ahí ya suena más a presión insuficiente bajo carga. En ralentí puede aguantar, pero cuando pides caudal, se cae. Eso puede ser bomba fatigada, filtro o colador obstruido, o incluso baja tensión que hace que la bomba no gire con fuerza. Y aquí hay un detalle que mucha gente pasa por alto. Una bomba puede funcionar, y aún así estar débil. No es blanco o negro. Si el fallo aparece en caliente, después de un rato conduciendo, y luego al enfriar vuelve a la vida, ahí entran los intermitentes. Relés que se calientan y abren. Conexiones con resistencia, masas flojas, o una bomba que al calentarse pierde rendimiento. Los fallos intermitentes son los que más dinero hacen perder, porque cuando llegas al taller, el coche arranca perfecto. Y si el fallo aparece cuando el depósito está muy bajo, ojo, con poco combustible, la bomba trabaja peor refrigerada y puede calentarse más. Además, si hay suciedad o agua en el fondo, es cuando más fácil la chupa. No significa que sea tu culpa, significa que ese patrón es una pista. Con ese mapa mental, vamos al orden lógico de comprobaciones. Aquí es donde se decide si vas a hablar con el taller con criterio o si vas a entrar en el bucle de cambia piezas a ver. Primero, lo más aburrido y lo más importante: la batería y el voltaje. Una batería floja puede hacer que el motor de arranque gire, pero que el voltaje caiga tanto que la electrónica y la bomba no trabajen bien. Y eso genera síntomas rarísimos: arranques largos, fallos aleatorios, códigos que no tienen sentido. Si al intentar arrancar notas que el motor gira lento, o las luces bajan mucho, o el coche hace cosas extrañas, no te saltes este paso. No hace falta inventarse números. La idea es simple: sin energía estable, todo lo demás se vuelve sospechoso. Segundo, fusibles y relés. Es tentador ignorarlos porque, si estuviera fundido, no funcionaría nunca. Pero hay fusibles que hacen mal contacto, hay portafusibles con sulfatación, y hay relés que fallan en caliente o de forma intermitente. Un relé puede funcionar 10 veces y fallar la 11. Y cuando falla,
Tú solo ves que el coche no arranca y piensas en la bomba. Por eso, antes de condenar nada caro, se revisa lo barato y lo típico. Tercero, escucha y observa el comportamiento al dar contacto. En muchos coches, al poner contacto, la bomba hace un cebado corto para presurizar el circuito. Si lo oyes siempre, bien, pero no te confíes. Si no lo oyes nunca, no te asustes todavía. Puede ser que no esté cebando por una condición de control, o que el sonido sea imperceptible. Lo útil aquí es comparar. Si antes lo oías y ahora no, es una pista. Si nunca lo has oído, no lo conviertas en diagnóstico. Cuarto, lectura de códigos OBD si tienes acceso a un lector básico. No necesitas un equipo de concesionario para obtener pistas. Los códigos relacionados con presión de combustible, mezcla pobre, fallos de encendido por mezcla o problemas de circuito pueden orientar, pero cuidado con el error típico. Ver un código de presión baja y asumir bomba muerta. La presión baja puede venir de alimentación eléctrica pobre, de una obstrucción, de combustible contaminado, o incluso de una lectura errónea del sensor. El código te dice, algo no cuadra. No te dice, cambia esta pieza. Aquí es donde entra el punto que cambia el juego. Diferenciar entre no hay presión y hay presión, pero no la suficiente. Si no hay presión en absoluto, el motor suele ni arrancar o arrancar un instante y morir. Si hay presión pero baja, puede arrancar, puede mantener ralentí, pero fallar al acelerar. Esa diferencia es clave porque separa fallos eléctricos de fallos mecánicos o de restricción. Si tienes forma segura de medir presión de combustible, perfecto, pero no todo el mundo la tiene y no todos los coches lo ponen fácil. No pasa nada. Hay otras señales indirectas. Por ejemplo, si el coche falla bajo carga y mejora al levantar el pie, eso suena a que la demanda supera la capacidad. Si falla igual en cualquier condición, incluso al ralentí, suena más a corte o a ausencia total. Ahora, hablemos de la prueba que muchos intentan hacer y que hay que tratar con respeto. Comprobar alimentación en el conector de la bomba. No voy a decirte que desmontes medio coche, ni que manipules combustible, pero el concepto es importante para entender el diagnóstico. Una bomba puede estar perfecta y no recibir tensión, o recibirla a ratos, o recibirla con caída de voltaje, y esa última es traicionera. Con un polímetro puedes ver, hay voltaje, pero bajo carga se desploma y la bomba no rinde. Por eso los talleres serios no solo miran si llega corriente, miran caída de tensión y comportamiento bajo carga. Y aquí aparece el gran malentendido. Cuando alguien dice, no funciona la bomba de gasolina en Mazda CX-30, muchas veces lo que realmente ocurre es, la bomba no está siendo alimentada correctamente. O, la bomba funciona pero no entrega lo que debe. Suena parecido, pero el arreglo puede ser completamente distinto. Vamos con causas típicas y cómo se sienten, sin venderte certezas falsas. Una de las más comunes en fallos intermitentes es el relé o el circuito de control. ¿Cómo se nota? El coche puede apagarse de golpe, como si cortaran el contacto. Puede volver a arrancar después de esperar. Puede fallar más con calor. Y puede no dejar rastro claro si no se captura el fallo en el momento. En estos casos, cambiar la bomba puede no cambiar nada, porque la bomba era inocente. Otra causa muy real es una mala masa, o un conector con resistencia. La electricidad es así. No siempre se corta. A veces se estrangula. La bomba gira, pero más lenta. El coche arranca, pero le cuesta, en carretera, al pedir potencia, se viene abajo. Y como el fallo no es total, te vuelve loco. Este tipo de problema se agrava con vibraciones, humedad, cambios de temperatura, y por eso a veces el coche falla un día y al siguiente parece nuevo. Luego está la bomba fatigada. No necesariamente muere de un día para otro. A veces empieza con arranques más largos, luego con tirones ocasionales, luego con pérdida de potencia en situaciones concretas. Si además sueles circular con el depósito muy bajo, la bomba puede sufrir más. No es una acusación, es una realidad mecánica. La bomba trabaja dentro del depósito y el combustible ayuda a refrigerar y amortiguar. Cuando la bomba está cansada, el coche puede ir bien, hasta que le pides más. Otra causa que se subestima: obstrucción en el colador o filtro asociado al módulo de la bomba, o suciedad en el depósito. ¿Qué hace una obstrucción? Imita una bomba débil. La bomba puede estar girando con ganas, pero no puede aspirar suficiente. El resultado es presión baja bajo demanda. Y aquí hay un detalle. Si el coche estuvo tiempo parado, o si hubo un repostaje con combustible de mala calidad, o si entró agua, el problema puede aparecer de golpe. No porque la bomba se rompiera,
sino porque el sistema se contaminó. Combustible contaminado es otro capítulo. No hace falta entrar en historias dramáticas. Basta con entender que agua o suciedad pueden provocar fallos de combustión, tirones, dificultad de arranque y códigos que parecen de otra cosa. Y si el combustible está mal, puedes cambiar la bomba y seguir igual. Por eso, cuando el fallo aparece justo después de repostar, esa coincidencia no se ignora. No es prueba, pero es una pista fuerte. Y luego está el factor que casi nadie relaciona con la bomba: baja tensión general por batería en mal estado o alternador con carga irregular. Si el sistema eléctrico va justo, la bomba sufre, la centralita se confunde, los sensores dan lecturas raras, el coche puede arrancar un día y al siguiente no. Puede fallar más con consumidores eléctricos encendidos. Y tú piensas bomba, pero el origen es el suministro eléctrico del coche. También existe el escenario inverso. Hay presión, la bomba hace su trabajo, pero el problema está en otro lado. Fallos de encendido, sensores que engañan a la mezcla, o incluso el inmovilizador. Por eso es tan peligroso encasillarlo todo en la bomba. Si el motor gira, hay chispa, hay compresión, pero no arranca. Sí, el combustible es sospechoso. Pero si hay señales de que el sistema de seguridad está actuando, o si hay códigos que apuntan a otra cosa, no fuerces el diagnóstico. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto en una conversación útil con un taller sin que te vendan una bomba por si acaso? Lo que quieres pedir no es «cámbiame la bomba». Lo que quieres pedir es confirmación. Confirmación con pruebas. Por ejemplo, que verifiquen presión y, si pueden, caudal. Que comprueben alimentación de la bomba bajo carga, no solo con el contacto puesto. Que midan caída de tensión entre batería y bomba, y entre bomba y masa. Que revisen relé y fusibles no solo visualmente, sino con criterio. Y que miren datos en vivo si tienen equipo. Presión solicitada versus presión real. Correcciones de combustible y cualquier señal que indique que el motor está trabajando pobre por falta de suministro. Porque si la presión es cero y no hay alimentación, el camino es eléctrico o de control. Si hay alimentación correcta y presión cero, entonces sí, la bomba o el módulo están muy arriba en la lista. Si hay presión pero cae al acelerar, entonces la bomba puede estar débil o hay restricción. Y si la presión es correcta pero el motor falla, entonces el problema probablemente no es la bomba. Hay otra pregunta que ayuda muchísimo. ¿El fallo es constante o intermitente? Si es constante, es más fácil de cazar y más fácil de confirmar. Si es intermitente, el taller tiene que reproducirlo o capturarlo. Y ahí tú puedes aportar información valiosa. ¿Cuándo pasa? ¿Con qué nivel de combustible? ¿En caliente o en frío? ¿Después de repostar? ¿Al acelerar fuerte o al ralentí? Esa información vale más que cualquier suposición. Hablemos de riesgos, porque cuando el coche falla, la tentación es voy tirando a ver si llega. Con problemas de presión de combustible, el coche puede entrar en tirones, perder potencia en momentos peligrosos o apagarse en un cruce. Si notas pérdida clara de potencia al incorporarte o adelantar, o apagones repentinos, no es el tipo de fallo con el que conviene jugar. No por dramatizar, sino porque el comportamiento es impredecible. Y además, circular con mezcla pobre por falta de combustible puede generar otros problemas, aunque aquí no voy a prometerte consecuencias exactas porque dependen del caso. La idea es simple. Si el coche te está diciendo, no puedo mantener el suministro, escúchalo. Y ahora, el error más caro de todos. Cambiar la bomba solo porque no se oye, o porque no arranca. La bomba es una pieza relativamente cara y con mano de obra que puede ser importante. Si la cambias y el problema era un relé, un conector o una caída de tensión, habrás pagado por una mejora que no necesitabas. Y lo peor, el fallo seguirá. Y entonces ya no sabes qué creer. Por eso el enfoque correcto es casi aburrido. Empezar por lo básico, confirmar con señales, y solo entonces apuntar a la bomba. El diagnóstico no es una carrera, es una eliminación de posibilidades. Si tuviera que resumirlo en una sola idea, sería esta. Cuando alguien dice, no funciona la bomba de gasolina en Mazda CX-30, lo que realmente hay que responder es, ¿no funciona la bomba? ¿O no le llega lo que necesita? ¿O no está entregando la presión correcta? Esa pregunta cambia el orden de las decisiones. Si estás en casa y solo puedes hacer lo mínimo, quédate con 3 cosas prácticas. 1. Observa el patrón del fallo, porque el patrón es media diagnosis. 2. No ignores batería, fusibles y relés.
porque son el cuello de botella más común y más barato. 3. Si puedes leer códigos OBD, léelos, pero no los interpretes como sentencia. Úsalos como mapa, y si vas al taller, ve con una petición clara. Que confirmen presión y alimentación bajo carga, y que no cambien la bomba hasta tener evidencia. Cuando un taller te habla de presión real, caída de tensión y pruebas reproducibles, normalmente estás en buenas manos. Cuando te dicen, es la bomba, seguro, sin medir nada, ahí es donde conviene frenar. Al final, la bomba puede ser culpable, por supuesto, pero el truco está en no acusarla por defecto, porque en estos fallos, lo que parece obvio casi nunca es lo más inteligente. Y si haces el diagnóstico en el orden correcto, no solo ahorras dinero, también recuperas algo que vale más cuando el coche te deja tirado, que es la sensación de control.